el gran descubrimiento de la radiación del fondo cósmico, 1964, que primero da un sustento muy fuerte, un sustento observacional muy fuerte a la teoría del Big Bang, y abre toda una ventana nueva de observaciones que tomaron poco más de 50 años en desarrollarse de manera completa. Era necesario desarrollar la tecnología para hacerlas, pero que abrieron toda una serie de características que podemos explorar acerca del universo. En los 70s llega lo que se conocen las curvas de rotación en galaxias, que también fueron muy importantes para entender la dinámica de las galaxias y conectar la dinámica y evolución de estas galaxias con el modelo general de evolución del universo. Allí, en estas curvas de rotación, se da un sustento muy fuerte a la presencia de lo que se conoce ahora como la materia oscura. Ya se tenían elementos desde los años 30 del siglo pasado para pensar en la existencia de más materia de la que logramos observar, de la que logramos detectar, pero es a partir de este estudio sistemático de las curvas de rotación en galaxias que la idea tiene mayor sustento observacional. Otro gran descubrimiento es la expansión acelerada del universo, ya a finales del siglo pasado, que también abre la ventana para otra componente, que es la energía oscura, que seguramente han escuchado, y que podría ser la causante de esta expansión acelerada. A partir del 2003 están las oscilaciones acústicas bariónicas, entonces podemos ver efectos del plasma inicial en la distribución de la materia luminosa en el universo, y esto sirve como prueba complementaria a lo que nos aporta la radiación del fondo cósmico, también para tener el cuadro completo de la evolución. Y por último, estamos entrando en una etapa donde están siendo muy importantes los catálogos de galaxias a partir de principios de este siglo, donde ahora también nos va a interesar entender bien cómo están distribuidas las galaxias a distintos tiempos, a distintas distancias, y con eso también tener información sobre la evolución. Obviamente hay otras observaciones cosmológicas en proceso, algunas de ellas las voy a mencionar más adelante, pero todavía no alcanza la madurez completa como para estar dentro de este listado de pilares de la cosmología. Todo esto que les acabo de platicar muy rápidamente, pues se condensa en esta transparencia que ustedes han visto de muchas formas seguramente, de la ilustración, la imagen ilustrativa de la evolución del universo, de acuerdo a la idea que tenemos dentro de la teoría de la gran explosión, la teoría del Big Bang, que comienza con un universo muy denso y con muy alta temperatura, en equilibrio térmico, y a partir de allí, poniendo los elementos materiales que conocemos y que entendemos bien, además de la física gravitacional, estadística y de partículas que también conocemos, podemos desarrollar un cuadro teórico bastante bueno, bastante preciso, que es capaz de explicar diversas observaciones que en principio son independientes, observacional. Desde el punto de vista experimental, las observaciones son independientes, pero que son explicadas por los parámetros libres del modelo. Entonces, todas las observaciones contribuyen a poner restricciones sobre los parámetros del modelo. El modelo lambda CDM, el modelo estándar cosmológico, tiene 6 parámetros libres, además de todos los demás parámetros libres de las teorías físicas que lo componen, agrega 6 parámetros libres, y estos 6 parámetros libres ya están bastante bien restringidos al día de hoy, y son consistentes con las diversas observaciones. Todavía mejor, hay diversas observaciones que se han ido incorporando con el paso del tiempo y no han modificado grandemente los valores de estos parámetros, más bien los han hecho más precisos, y no ha sido necesario, en principio, si nos quedamos con la visión mínima de construcción del modelo, no ha sido preciso meter más parámetros libres en el modelo. Esta es la imagen general. Y entonces, como les decía, hay un reto actualmente que tiene que ver con las galaxias, la estimación. También me gusta poner estos números, las estimaciones más recientes, pues estamos hablando de 10 millones de supercúmulos de galaxias, del orden de 350.000 millones de galaxias grandes que están allí,
Obviamente no todas las hemos visto, pero esa es la estimación que podemos hacer de hacer un conteo de una región pequeña de la esfera celeste. Galaxias pequeñas debe haber del orden de 7 billones, y billones aquí se refiere al significado en español, 7 millones de galaxias pequeñas. Y en tu conjunto debe haber 30.000 trillones de estrellas, y todo esto se formó, evolucionó en los últimos 13.787 millones de años. Y bueno, la estimación es que el universo visible tiene 80.000 millones de años luz en diámetro. Entonces, estas son cantidades enormes que ahora nos van a preocupar porque queremos hacer censos de galaxias. Obviamente no esperamos llegar a los números que se están estimando aquí. Para tener información de aproximadamente 30 millones de galaxias, tal vez 40 millones de galaxias, y con eso tener más restricciones sobre el modelo cosmológico. Entonces, no me tomo más tiempo. Básicamente, la nueva tabla de los elementos químicos, energía oscura, 70% del componente material del universo, que en el modelo estándar cosmológico está representado por una constante cosmológica, la constante cosmológica que Einstein introdujo en sus ecuaciones. Materia oscura, la componente de materia oscura, 26% del contenido material, y el porcentaje restante dentro de las partículas fundamentales que conocemos, entre ellas pues la materia de la que estamos hechos. Y entonces, cosmología pues es un campo muy amplio. Me voy a enfocar en el caso de la materia oscura. Esta transparencia, aunque no es muy reciente, de cualquier manera ilustra bastante bien lo que se conoce como el panorama de las teorías de materia oscura. La materia oscura sabemos que debe haber sido responsable de la evolución de las galaxias y también tuvo parte importante en la expansión del universo. Sin ella no se pueden explicar las características de la radiación del fondo cósmico, entre otras cosas. Entonces, es necesario que propongamos que esta materia, diferente a la que describe el modelo estándar de física de partículas, exista. Hay suficiente evidencia, se ha acumulado suficiente evidencia que tiene que existir. Por lo tanto, hay que proponer nuevos modelos que puedan explicar esta teoría. Entonces aquí pueden ustedes ver todas las ideas que se han propuesto. Y para mi plática me voy a ubicar en lo que se conoce como Action Dark Matter o Action Light Particles, que pueden ver en la parte inferior izquierda. Entonces, cada modelo va a tener sus propias características, va a tener su propia señal que vamos a poder buscar en las observaciones del universo. Algunas de ellas van a existir, otras no. Esto va a depender. Al menos tenemos que explicar lo que ya conocemos. Y al menos todas las que están aquí pueden explicar las observaciones que vemos, pero hacen otro tipo de predicciones, y es a través de ese tipo de predicciones que podemos tratar de verificar si son realistas o no. Entonces, me voy a enfocar en este modelo que se trata de utilizar un campo escalar como materia oscura. Es una idea que hemos trabajado durante los últimos 20 años en México con diversos colaboradores. Allí en Morelia hemos colaborado con Francisco Linares, Ricardo Becerril y Francisco Guzmán. Voy a mencionar un poco de los trabajos que hemos realizado con ellos más adelante. Este modelo comenzó de manera muy callada. Había pocos que creían en el potencial de la idea, pero a partir de la aparición de este artículo que está remarcado en la transparencia en 2017, firmado por estas grandes figuras de la cosmología y la astrofísica, Ostriker, Tremaine, Witten, adquirió bastante relevancia. El artículo sirvió como una referencia completa sobre lo que se sabía hasta ese entonces del modelo, y además animó mucho a la comunidad a interesarse en este modelo, porque ellos no encuentran grandes objeciones al modelo. Obviamente tiene aristas que no están bien explicadas, pero ellas la consideran dentro de lo típico que toda nueva teoría, todo nuevo modelo debe enfrentar, aristas que hay que explicar.
Pero lo importante era resaltar todas las otras características que tenía que ayudaban o pueden ayudar a explicar las características de la materia oscura en el universo. Y bueno, hasta la parte superior de la transparencia pueden encontrar un par de referencias, una mía, otra de una investigadora en Alemania, que han hecho, bueno, que tratan sobre reportes o reviews de este modelo y cómo ha avanzado en estos últimos 20 años. Como les digo, por nuestra parte, o de mi parte, como ya soy suficientemente antiguo, pues ya puedo hablar históricamente de esto. En el año 2000, comenzando el siglo, nosotros identificamos estos 4 artículos, que fueron los que estaban interesados en la idea y estaban explorando los diferentes aspectos de la idea. Entre ellos, pues puedo remarcar el que realicé con mi asesor de doctorado, el doctor Tonatiuh Matus. Entonces, básicamente estábamos explorando la idea y cada artículo resalta alguna propiedad diferente del modelo. Nosotros nos enfocamos a la cosmología, aunque otros modelos se enfocaron, bueno, también a la cosmología y también a las propiedades de las galaxias. Esto es nada más como referencia histórica de donde surgió el modelo en México. Bueno, ahora paso un poco más a los detalles técnicos y de cómo este modelo precisamente se puede comportar muy bien como un modelo de materia oscura. Entonces, en cosmología, lo que tenemos que hacer con todo modelo de materia oscura es primero resolver lo que llamamos la dinámica del fondo, background dynamics, que se refiere a que tenemos primero este primer estadio sobre la evolución homogénea e isotrópica del universo, es lo que nos dice el principio cosmológico que podemos asumir. Entonces, hay una dinámica dentro de esta homogeneidad y isotropía que forma el sustento de la evolución y de la expansión del universo. Y la materia oscura debe tener un comportamiento bastante característico. Si se desvía de este comportamiento característico, entonces las observaciones, o más bien las predicciones del modelo, ya no concuerdan con las observaciones o se salen del rango de las observaciones. El modelo de referencia, pues es el del modelo estándar, que conocemos como materia oscura fría. El nombre simplemente hace referencia a que deben ser partículas suficientemente pesadas de tal forma que su energía térmica es mucho menor que su energía en reposo. Ahora, esto lo pueden pensar dentro del rango típico de partículas, de que son suficientemente pesadas, pero también lo importante que quiero resaltar aquí es que su energía térmica es mucho menor, de tal forma que la energía total de la componente material no es dominada por la energía cinética que contenga, sino por su energía en reposo. Las ecuaciones para el campo escalar está indicada allí. Es la ecuación que se conoce como Klein-Gordon, pero ahora escrita para el fondo homogéneo isotrópico de la expansión del universo. Nosotros hemos hecho diversos análisis para entender la dinámica, tiene sus propias dificultades. Usualmente manejamos un cambio de variable que nos permite hacer el seguimiento numérico, porque, bueno, una cuestión que nos enfrentamos mucho en cosmología es que las soluciones analíticas no existen, hay que utilizar soluciones numéricas. Y aquí trato de ilustrar en la figura cómo se comporta el modelo de materia oscura fría y cómo se comporta el modelo del campo escalar. Entonces, primero, es la densidad con respecto a lo que llamamos el factor de escala. El factor de escala del universo pues mide el tamaño que va teniendo el universo con las distintas etapas. Aquí está en escala logarítmica, va desde -8 a -3, entonces el pasado se encuentra en la parte izquierda de la escala horizontal, el presente, bueno, no tanto el presente porque todavía está bastante en el pasado, es hacia la parte derecha del eje horizontal. Y entonces la densidad de energía de la componente de materia oscura tiene una caída o una evolución muy característica, va como el factor de escala a la -3, que aquí pues, se aprecia bastante bien en esta gráfica logarítmica, que es la línea morada. Y entonces el modelo de campo escalar tiene el comportamiento que está indicado por las otras figuras, por las otras líneas de color.
primero tiene un comportamiento donde la densidad se mantiene constante y posteriormente entra en una fase de oscilaciones rápidas y comienza a tener el mismo comportamiento que el modelo de materia oscura fría. La diferencia entre los distintos colores está indicado por la masa de la partícula, porque en la ecuación que está resaltada en la parte superior es la masa de la partícula, la que aparece ahí al cuadrado, y entonces, dependiendo del valor que tenga esa masa, es el comportamiento que va a tener. Conforme la masa sea más pequeña, el comportamiento o la transición al comportarse como materia oscura fría toma más tiempo. Cuanto más pesada ocurre más atrás en el tiempo también. Y las unidades que estoy indicando aquí para la masa están en electronvolts. Entonces, aquí los ejemplos que estoy mostrando son desde 10 a la menos 21 electronvolts hasta tan pequeñas como 10 a la menos 24 electronvolts. Entonces, una característica que tiene este modelo, que surgió desde el principio de los primeros estudios, es que basta con que tenga una masa tan pequeña como 10 a la menos 24, 10 a la menos 23, para que comience a comportarse como materia oscura fría. No es necesario que tenga masas del orden de electronvolts, o kiloelectronvolts, o mega o gigaelectronvolts. Puede tener esta masa tan pequeña y ya puede comportarse como materia oscura fría. Por eso el nombre de partículas ultraligeras, porque una posibilidad es que sean ultraligeras estas partículas. Después en cosmología tenemos que dar el siguiente paso, y entonces vamos de la expansión homogénea isotrópica y tenemos ahora que considerar lo que conocemos como perturbaciones lineales de la densidad. Entonces aquí lo que ustedes consideran es que tienen un fondo homogéneo isotrópico de la densidad de energía del universo, pero además debe haber perturbaciones en la densidad, va a haber regiones que sean un poco más densas, regiones un poco menos densas que el promedio general a un tiempo dado en el universo. Bueno, en las regiones donde hay un poco más de densidad, hay un poco más de atracción gravitacional. En las regiones donde hay menos densidad, hay menos atracción gravitacional, y por lo tanto, esta homogeneidad de isotropía se comienza a perder. Ya empiezan a aparecer grumos de acumulación de materia, de las distintas materias de las que está compuesto el universo, y este tipo de acumulaciones pues, se pueden observar al día de hoy en las distintas componentes. Entonces, en la materia oscura fría hay que explorar sus perturbaciones lineales. Entonces, el modelo, toman el campo escalar y hacen sus perturbaciones lineales, que aparece en la ecuación indicada en la parte superior. Y bueno, también nosotros hemos tenido que adaptar las ecuaciones. No resolvemos la ecuación que está allá arriba, sino que hacemos transformación a un nuevo tipo de variables. Quienes estén interesados, quien es experto en este tipo de cambios de variables es Francisco Linares, lo pueden consultar. Aquí simplemente me limito a mostrar las ecuaciones numéricas, bueno, las ecuaciones que al final tenemos que resolver numéricamente, están indicadas en el recuadro rectangular más grande. Y la primera es la más importante porque la delta sub cero que aparece allí es lo que llamamos el contraste de densidad. ¿Cuánto hay de desviación en la perturbación de densidad respecto a la densidad promedio del universo? Entonces, es la cantidad que nos va a interesar evolucionar y trazar en el tiempo. Y bueno, simplemente les presento los resultados numéricos. En la parte inferior izquierda está la gráfica de lo que llamamos el espectro de potencias de las densidades de perturbación. Y entonces, sin entrar mucho en detalle, aquí está en la escala horizontal las escalas en el número de onda, porque lo que hacemos es una transformada de Fourier y nos vamos al espacio del número de onda. Y entonces están en inverso de distancias los números de onda indicados aquí. Y fíjense que están en megaparsecs. Megaparsecs, un parsec es 3.26 años luz, por tanto un megaparsec es del orden de 3.26 millones de años luz de distancia. Esas son las escalas típicas que nos interesan en cosmología. Y entonces ustedes pueden ver que en la escala horizontal están indicadas escalas muy grandes, del orden de decenas de megaparsecs, y hasta décimas de megaparsecs, es decir, de kiloparsecs. Y entonces, otra vez, el comportamiento típico de una componente de materia oscura está indicado por la materia oscura fría, en morado. Y entonces deberíamos de observar un espectro que en estas unidades tiene creciente.
hay más perturbaciones, hay más sobredensidades a escalas pequeñas, que son de kiloparsecs, que a escalas grandes de decenas de megaparsecs. Y en diferentes colores están otra vez indicados las distintas predicciones del modelo de materia oscura fría para las masas que les había mostrado anteriormente. Entonces, lo que aquí llama la atención es la aparición de un corte en el espectro de potencias, así le llamamos, que indica que a partir de ciertas escalas pequeñas ya no debe haber sobredensidad. Esta es una predicción muy fuerte del modelo. A partir de ciertas escalas pequeñas no debe haber sobredensidades, por lo tanto no debería de haber objetos gravitacionalmente formados a esas escalas pequeñas. Esto fue lo que más llamó la atención del modelo desde hace 20 años, y les voy a mostrar más adelante que las observaciones todavía no nos permiten llegar a estas escalas. Posiblemente en la siguiente década nos permitan llegar a explorar estas escalas y determinar si este modelo puede pasar la prueba o no. Y en la gráfica derecha están lo que llamamos las anisotropías de la radiación del fondo cósmico. Estas son unidades de microkelvin al cuadrado en la escala horizontal, y en la escala, en la escala vertical y en la escala horizontal tenemos la expansión, el multipolo, indicado el multipolo de la expansión multipolar de la esfera celeste que hacemos para estudiar las anisotropías. Aquí podemos ver rápidamente que el modelo de materia oscura fría con campo escalar, el modelo de materia oscura con campo escalar, básicamente da las mismas predicciones que el modelo de materia oscura fría para los mismos casos que les había mostrado anteriormente. Entonces, de las dos observaciones, que, bueno, hay otras más, pero de las dos observaciones que les estoy mostrando aquí, la de la izquierda es posiblemente la que tenga más potencial para discriminar, para discernir si este modelo es el correcto o no. Muy bien. Nada más un poco de información sobre el espectro de potencias. Hay observaciones. Aquí les muestro las distintas observaciones que se han recolectado más o menos hasta fecha reciente. Ustedes pueden ver la línea esta en negro, que es el modelo estándar cosmológico, y las observaciones de distintas fuentes, desde la radiación del fondo cósmico, cuasares, distribuciones de galaxias, etcétera, etcétera, que se han utilizado. Entonces, la cosmología no es trivial, para nada es trivial. Hay observaciones y ustedes pueden ver que ahí hay un rango suficientemente grande de observaciones para utilizar, por lo menos en términos del número de onda. Ustedes pueden ver que las observaciones que están explorando escalas más pequeñas lo hacen hasta del orden de 4 H sobre megaparsecs. Entonces ya están llegando al rango de escalas que nos van a permitir explorar más el modelo del campo escalar. Me voy a adelantar algunas transparencias porque no quiero agotar mi tiempo tan rápido. Una disculpa por eso, pero me interesa llegar a algunas que están un poco más adelante. Aquí simplemente para mostrarles que esto del corte del espectro de potencias, de hecho lo utilizamos hace 20 años para imponer cotas sobre los parámetros del modelo, basándonos en un artículo que también apareció por esas fechas, que exploraba la posibilidad de qué pasaría si hubiera un corte en el espectro. Pero ellos simplemente lo hicieron de manera fenomenológica, como curiosidad. Nosotros sí teníamos un modelo que nos interesaba y que proponía exactamente eso, un corte en el espectro, y haciendo los ajustes que ellos proponían para el espectro, para el corte del espectro, llegábamos a la conclusión de que la masa de la partícula debería ser del orden de 10 a la menos 23 electronvolts. En aquel entonces, mucha gente no le gustaba esta cantidad, que fuera una masa tan pequeña, estaba fuera de toda proporción. Lo sigue estando, si ustedes me preguntan, lo sigue estando al día de hoy. Más sin embargo, todavía estaba de acuerdo con las observaciones del espectro de potencias que teníamos en aquel entonces. Entonces, déjenme avanzar un poco más. Posteriormente aparecieron más trabajos sobre este modelo, donde ahora no se contentaban con mirar la expansión, la expansión homogénea isotrópica, ni tampoco la de perturbaciones lineales, sino que combinaron ya diversas observaciones para imponer restricciones sobre la masa de la partícula en este tipo de modelos.
¿Qué es lo que les estoy mostrando ahora? Un trabajo del 2006. Me enfoco en la figura que está en la parte derecha, que condensa lo que está en las figuras de la izquierda para distintas observaciones. Son sigma 8, que tiene que ver con el espectro de potencias, SDSS, que también tiene que ver con catálogos y distribución de galaxias, Lyman alfa, que tiene que ver con observaciones de cuasares, y CMB, que tiene que ver con observaciones de las anisotropías de temperatura de la radiación del fondo cósmico. Entonces, todas combinadas están en la figura derecha. En la escala horizontal está escala logarítmica para la masa de la partícula normalizada a 10 a la menos 30 electronvolts. Entonces, el valor 0 corresponde exactamente a una masa de 10 a la menos 30 electronvolts. Masas más pequeñas a la izquierda, masas mayores a la derecha. Y en la escala vertical está la proporción de materia oscura que debe estar en términos de campo escalar, porque aquí lo que ellos consideraron es poner materia oscura fría, la típica del modelo estándar, más un campo escalar, dos componentes de materia oscura fría, y entonces jugaron con las proporciones de que ambas podían jugar para la expansión del universo. Y la región que está en blanco es la región excluida por las observaciones. Entonces ustedes pueden ver que según este trabajo, quedan excluidas, el modelo de campo escalar queda excluido para hacer la componente mayoritaria, es decir, que pueda ser la proporción del 100% de materia oscura, cuando la masa está entre 10 a la menos 32, 10 a la menos 23 electronvolts. Todo ese rango de masas prácticamente está excluido por las observaciones. Esto fue muy importante porque pues, marcaba que uno puede poner cotas experimentales a la masa de esta partícula exótica. El trabajo se repitió posteriormente por otro grupo independiente, que ahora estoy mostrando en la figura de la derecha. Ellos no utilizaron tantas observaciones como en la parte izquierda, como en el otro trabajo, pero de cualquier manera, utilizando ciertas observaciones, llegaban básicamente a la misma conclusión. Hay una cota inferior mínima para que este modelo funcione como materia oscura, una cota inferior mínima de la masa de la partícula en aproximadamente 10 a la menos 24 electronvolts. Entonces, ustedes pueden ver las fechas 2006-2015, estaba promoviendo el interés en el modelo, sobre todo porque se trataba de un modelo con una partícula muy ligera, y que una partícula tan ligera pudiera funcionar como la materia oscura, pues creaba mucho interés en la comunidad, sobre todo porque para esos valores de la masa, los más pequeños, 10 a la menos 24, 10 a la menos 23, 10 a la menos 22, aparecían características importantes en otras escalas, no solamente a escalas grandes del universo, sino también a escalas galácticas. La observación que aparece en las transparencias anteriores, la Lyman alfa, tiene que ver con la luz emitida por cuasares lejanos. Esta es luz que va pasando a través de nubes de hidrógeno, y conforme va sufriendo el corrimiento al rojo por la expansión del universo, va siendo absorbida por estas nubes de hidrógeno neutro. Y el espectro que nos llega a nosotros, el espectro observado, muestra líneas de absorción como las que muestra la figura. Esas líneas de absorción nos dan una idea, así lo voy a plantear por ahora, una idea de la distribución de estas nubes de hidrógeno por todas partes en el universo. Bajo la idea de que las nubes de hidrógeno y la materia oscura están ligadas gravitacionalmente al menos, entonces la distribución de estas nubes de hidrógeno nos da una idea de la distribución de la materia oscura en el universo. El proceso es muy, muy indirecto, y estas observaciones apenas están tomando la fuerza suficiente como para hacer observaciones de restricción fuerte de los modelos cosmológicos. Pero, como les mostraba en las transparencias anteriores, esta observación parece ser la más fuerte en la restricción de la masa del campo escalar. Y va a seguir apareciendo en las transparencias más adelante. Un poco de un comercial. Precisamente la colaboración DESI, Internacional DESI, de la que formamos parte un grupo de investigadores mexicanos, se va a proponer, entre otras cosas, hacer un mapeo de galaxias, es decir, un mapeo de la distribución de la materia oscura y de la materia luminosa en el universo cercano, y al mismo tiempo también va a recolectar espectros
de cuasares. Y al recolectar estos espectros de cuasares, lo que va a mirar son estas observaciones de absorción de Lyman alfa. Y al tener más observaciones de Lyman alfa, se tiene la esperanza de tener más restricciones sobre los modelos de materia oscura y energía oscura. Este es un ejemplo, no sé si se alcanza a apreciar en la imagen, pero es la esfera celeste, bueno, una sección de la esfera celeste, y la imagen sobrepuesta del telescopio que va a tomar estas mediciones. Cada círculo negro, un círculo que ustedes pueden ver en la imagen sobrepuesta del telescopio, es una fibra óptica que va a tomar la luz de algún punto luminoso de la esfera celeste y va a procesar el espectro de esa fuente de luz. Son 5,000 fibras ópticas, entonces cada 15 minutos este telescopio va a tomar la luz de 5,000 objetos luminosos en el cielo y va a procesar automáticamente los espectros. Entonces espera una cantidad de espectros enorme de distintos objetos, galaxias, cuasares, durante los 5 años que va a estar en funcionamiento. Lamentablemente está en receso por la situación que ya conocemos, pero en cuanto comienza a funcionar otra vez, va a tomar todos estos espectros. La imagen que aparece en la parte superior ya es un espectro tomado por el telescopio en funcionamiento, donde ustedes pueden ver las distintas líneas de emisión de este espectro de referencia. Muy bien. Desafortunadamente, para llegar a utilizar las distribuciones de galaxias como observaciones de restricción y también las de Lyman alfa, etcétera, debemos realizar simulaciones cosmológicas para cada modelo de materia oscura que nos digan cómo es la distribución de galaxias para ese modelo. Entonces, ustedes se pueden imaginar que el proceso es bastante indirecto. Tenemos que tomar el modelo, tenemos que hacer la parte de fondo, la parte de perturbaciones lineales, luego tenemos que hacer una parte que llamamos no lineal, que tiene que ver con la formación de estos objetos de manera gravitacional. Después tenemos que hacer un mapeo de estos objetos que vemos en las simulaciones para que reflejen lo que es una galaxia realista. Y luego, teniendo la galaxia realista, tenemos que hacer simulaciones de la propagación de luz de cuasares a través de este entramado de galaxias y hacer la predicción del modelo para la distribución de Lyman alfa, por ejemplo. Y luego irnos al contrario para tratar de, dada la observación, poner restricciones sobre los parámetros del modelo. El primer paso para este modelo, en la formulación de simulaciones para la formación de galaxias, se da en el 2014. Previamente nosotros habíamos estado haciendo soluciones de la ecuación de Schrödinger-Poisson, que es el límite no newtoniano, y que las ecuaciones están presentadas en la parte inferior derecha de la transparencia. Es el límite newtoniano no relativista de la ecuación de Klein-Gordon, que les presenté anteriormente. En trabajo que realizamos Francisco Guzmán y yo, pusimos las bases numéricas para estudiar un poco más sistemáticamente este sistema. Los autores de este artículo que apareció en Nature Physics tomaron este trabajo de referencia y simplemente con ayuda de computadoras mucho más poderosas y un refinamiento de los algoritmos numéricos, lograron hacer simulaciones cosmológicas de la distribución de galaxias, que están mostradas en la figura. La parte izquierda, la figura izquierda es para el modelo de materia oscura con campo escalar, la parte derecha para el modelo de materia oscura fría. Y lo que ellos mostraron es que había correspondencia entre los dos modelos. En principio, el campo escalar podría funcionar incluso en la distribución de galaxias como modelo de materia oscura fría. Haciendo la comparación con las observaciones que se tenían hasta esa fecha, ellos llegaron a la conclusión de que la masa podía ser de 8 por 10 a la menos 23 electronvolts. También como cota inferior, si se pone una masa superior, la figura de la izquierda termina por parecerse mucho más a la figura de la derecha. Entonces, pero era interesante tener esos valores incluso para simulaciones de formación galáctica. Pero el proceso es bastante complicado hasta ahora, hasta donde alcanza mi conocimiento de la literatura. Nadie ha podido replicar el trabajo que se presentó en Nature porque la solución del sistema Schrödinger-Poisson es muy complicado numéricamente, es muy costoso numéricamente. Entonces, una salida que la comunidad ha encontrado es tratar de hacer un mapeo del sistema Schrödinger-Poisson al típico sistema
de evolución de un fluido hidrodinámico. Entonces, les presento las ecuaciones. Hay todo un proceso para transformar el sistema Schrödinger-Poisson a este sistema de hidrodinámico. Y las grandes diferencias con cualquier otra simulación hidrodinámica están puesta en el recuadro de la segunda ecuación, la ecuación de Euler, que tiene que ver con lo que se conoce con la presión cuántica. Hay un gradiente extra que uno tiene que agregar, que tiene que ver con las características típicas de la ecuación de Schrödinger, que ustedes conocen de mecánica cuántica. Aquí no estoy hablando de mecánica cuántica, es simplemente unas simulaciones de campos clásicos, pero la parte interesante viene en ese término, que es la Q, en ese gradiente de este término Q, que tiene la expresión completa en la parte inferior, se las muestro en la transparencia, y tiene que ver con todos estos laplacianos de la densidad bastante complicados, a pesar de que hacer la simulación hidrodinámica es mucho más sencillo, de cualquier forma sigue siendo muy costoso hacer este tipo de simulaciones, pero a partir del 2018 varios grupos han adoptado este proceso. Aquí les muestro simulaciones rápidamente. La simulación de materia oscura fría está en la parte superior izquierda. La simulación hidrodinámica, pero poniéndole las características del modelo de materia con campo escalar, está en la parte inferior derecha. Entonces, se muestran similitudes, se muestran diferencias entre este tipo de modelos. Lo importante aquí es que son simulaciones ya seriamente cosmológicas que abarcan varios megaparsecs en tamaño. Utilizando estas observaciones cosmológicas, ya se pueden utilizar las observaciones también de Lyman alfa, que les había platicado anteriormente. Entonces, hubo un artículo en 2017, bueno, lo pongo de muestra, hubo varios más, pero simplemente les pongo de muestra cómo utilizando estas simulaciones cosmológicas, utilizan ahora sí las observaciones de Lyman alfa y ponen cotas inferiores a la masa del campo escalar. Pongo la figura a la izquierda que ya había mostrado anteriormente como referencia. Y entonces, este artículo de la derecha muestra que hay una cota inferior que ellos ya ponen, no en 10 a la menos 23, como es la referencia de la izquierda, sino ya están del orden de poco más allá de 10 a la menos 21 electronvolts. Entonces, aquí en el transcurso de una década se puso una cota inferior que varió en un orden de magnitud al menos. Ahora, esto fue importante para la comunidad porque ya masas de 10 a la menos 20, 10 a la menos 19 electronvolts hacen que este modelo pierda ciertas características interesantes que tenía a nivel galáctico, las cuales voy a mostrar en las siguientes transparencias. Aquí rápidamente hago referencia al trabajo anterior que nuestro grupo estuvo haciendo, donde estuvimos estudiando estos objetos que se forman gravitacionalmente para el modelo, y que en las simulaciones que les he mostrado anteriormente, pues tienen que representar a las galaxias. En la parte izquierda hicimos la versión relativista con colaboradores de la UNAM, Miguel Alcubierre y otros. En la parte derecha, lo que les mencionaba con el doctor Francisco Guzmán en el 2004, que se puede aprovechar para explorar las propiedades de galaxias en este tipo de modelos. Más recientemente, Philip Mox, un investigador joven, se ha tomado muy en serio hacer simulaciones cosmológicas para este modelo, pero ahora sí resolviendo Schrödinger-Poisson. Sus simulaciones son más pequeñas que las que se pueden realizar con la versión hidrodinámica, pero aún así pues, son importantes porque él resuelve Schrödinger-Poisson, no resuelve la versión hidrodinámica. Y entonces aquí pueden ver las simulaciones que él ha realizado. La parte superior es materia oscura fría, el renglón superior de imágenes es materia oscura fría, el renglón inferior es el modelo de materia oscura con el campo escalar. Entonces aquí para las simulaciones Schrödinger-Poisson las diferencias ya son mucho más notorias con respecto al modelo de materia oscura fría. Pero eso es bueno, no necesariamente tiene que ser exactamente igual al modelo de materia oscura fría. Queremos aprovechar las diferencias precisamente para poner acotaciones al modelo. De forma más bonita, las simulaciones, les muestro esta que está aquí, que ahora tienen en su pantalla.
La anterior era una simulación de pura materia oscura, pero entonces aquí este grupo de investigadores se tomó la molestia de poner nubes de hidrógeno y ver todo el proceso de formación de estrellas y de formación de galaxias luminosas, que son los objetos que vemos. No vemos la materia oscura, sino que vemos la materia luminosa, la que está emitiendo luz, los átomos de hidrógeno que están sufriendo reacciones nucleares. Y entonces aquí ustedes pueden ver la imagen mucho más realista para ambos modelos de cómo veríamos el cielo bajo las diferentes propuestas. Entonces, en la columna de la izquierda, ustedes pueden ver el caso de materia oscura fría, en la columna de la extrema derecha, el caso del campo escalar, utilizando diferentes observaciones profundas o no profundas del cielo. Y ustedes pueden ver que dependiendo de la cantidad o del tipo de objetos que veamos, vamos a poder distinguir entre los dos tipos de modelos. Si vemos una imagen de grumos luminosos, puede ser, es más probable que sea la materia oscura, fría. Si vemos una imagen de sí hay unos grumos luminosos, pero hay como unos filamentos que los unen, entonces lo más probable es que pueda ser este modelo de campo escalar. Pero estas son solamente propuestas de lo que se va a poder observar. Vamos a tener que esperar la siguiente década para tener estas observaciones que nos permitan distinguir. Las imágenes anteriores son muy bonitas, pero todo esto se traduce de manera más formal otra vez en el espectro de potencias que ya les había indicado. En la parte derecha les muestro el espectro de potencias que el equipo de Philip Mox obtuvo para sus simulaciones. Son las líneas marcadas en azul para el modelo de campo escalar y en rojo para la materia oscura fría. Por favor, pongan atención a las líneas que están en la parte más superior de la figura, la roja y la azul. Ustedes pueden ver que hay diferencias entre estos dos modelos que se van a poder determinar con observaciones. Pero fíjense del orden de las escalas, estamos hablando en número de ondas desde 10 hasta 1000, que significa ir de escalas de una décima en megaparsecs, o sea, de kiloparsecs, hasta una milésima de megaparsecs, perdón, de una décima de megaparsec, que son cientos de kiloparsecs, perdón, estoy equivocando con las escalas, hasta ahora sí, de escalas de kiloparsec, de una milésima de megaparsecs. Pero si comparan con la figura que está a la izquierda, las observaciones todavía no llegan allá. Pero hay expectativas de que lleguen a esas escalas, hay observaciones que están en proceso. Por ejemplo, aquí les pongo una que se conoce como observación de escala en 21 centímetros, utilizando al hidrógeno, y la expectativa es que estas observaciones nos puedan llevar incluso hasta casi a centenas del inverso de megaparsecs, algo así como decenas de kiloparsecs, ya nos puedan llevar a ese tipo de observaciones, y estos van a ser importantes para discriminar entre los distintos modelos de materia oscura en el universo. Las simulaciones son muy importantes, hay que seguir haciendo simulaciones, hay otros grupos que han estado haciendo simulaciones de las galaxias, de la formación de galaxias con Schrödinger-Poisson. Hay que hacerlas no solamente de materia oscura, hay que ponerles nubes de hidrógeno para que también formen estrellas y podamos tener imágenes realistas de la formación de galaxias. Se ha encontrado que la evolución de las galaxias bajo este modelo difiere en ciertos aspectos, varios aspectos con respecto al modelo de materia oscura fría. Esto es investigación en proceso. Nosotros en el grupo también estamos trabajando en este tipo de simulaciones. Aquí les muestro un trabajo muy reciente. En los pocos minutos que me quedan, aquí la simulación que muestro es un trabajo con el doctor Francisco Guzmán de este año. Hacemos simulaciones donde no solamente nos contentamos con tener dos objetos gravitacionales, dos solitones, como se le llama en la literatura estándar, sino que también nos imaginamos que sean solitones que puedan tener simetría esférica o tener una simetría mucho más general. Lo que les muestro en las imágenes es el choque de estos objetos gravitacionales descritos por la ecuación de Schrödinger-Poisson. El objeto que está en color verde es un objeto esféricamente simétrico. Bueno, aquí es simplemente un choque en el eje Z de la simulación.
y el objeto que está perdón, son dos objetos esféricamente simétricos que van a colisionar, y al final, que es la figura que está en el extremo inferior derecho, se forma un objeto que está compuesto de dos partes, una parte que es esféricamente simétrica y una parte que es dipolar, que tiene una simetría dipolar. Y nosotros hemos encontrado que al chocar dos objetos esféricamente simétricos, se puede formar este tipo de objeto que tiene también una parte dipolar. Y esta parte dipolar puede tener consecuencias observacionales en la formación de galaxias. Podríamos tratar de buscar desviaciones de simetría esférica en las galaxias, en los halos galácticos de materia oscura que suponemos que están allí, y ver consecuencias de este rompimiento de la simetría esférica. Este es trabajo en proceso que esperamos poder mostrarles resultados más interesantes posteriormente. Déjenme terminar con esta transparencia, también de un artículo reciente de Philip Mox, donde hace una recopilación general de las distintas restricciones que hay sobre la masa del campo escalar, utilizando varias observaciones. La parte interesante, les he mencionado, es tener una masa entre 10 a la menos 23, 10 a la menos 21 electronvolts. Ustedes pueden ver que hay observaciones que indican que posiblemente no existan, esas masas sean inconsistentes con las observaciones. Hay otras observaciones que unas indican una masa menor, otras indican una masa mayor, otras indican posiblemente que sí, ese rango sea posible de obtener. Pero bueno, la discusión está muy viva, muy abierta en este campo sobre cuál es la masa que puede tener esta partícula, si es que existe. Entonces, esperemos que las observaciones que vienen más adelante nos den más información. Una disculpa, no era la última transparencia. Nada más, si mal no recuerdo, esta sí es la última. Quiero mostrarles esto, donde también tenemos trabajo en proceso, donde no solamente nos vamos a limitar a tratar de buscar la masa de este campo escalar, sino también tratar de buscar más términos en el potencial de interacción que pueda presentar esta partícula. Y una posibilidad es el llamado potencial tipo acción, que muestro allí, que tiene más características, no es simplemente un potencial parabólico, como es el que he estado trabajando en todas las transparencias anteriores, sino que tiene otras características, y esas características en particular se reflejan en un parámetro extra que se conoce como la constante de decaimiento de la acción. Y esta constante de decaimiento tiene importancia en las simulaciones cosmológicas, y hay características que se presentan aquí rápidamente: espectro de potencias, y la inclusión de este nuevo parámetro, que es la constante de decaimiento, nos muestra que puede aparecer nosotros llamamos una jorobita en el espectro de potencias, que pueden hacer el modelo más consistente con las observaciones, manteniendo un valor de la masa todavía suficientemente bajo. Aquí les mostramos los ejemplos de 10 a la menos 23 electronvolts, 10 a la menos 22. Entonces, incluir un parámetro extra en el potencial puede ayudar al modelo a pasar las pruebas cosmológicas. Posiblemente 10 a la menos 22, un potencial parabólico no pueda pasar las pruebas, pero si agregamos más parámetros, que no es solamente por agregar más parámetros, sino son parámetros con interpretación física, puede ser más consistente con las observaciones. Este es trabajo en preparación que tenemos con Francisco Linares. Y pues sí, con esto quiero terminar. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto escucho sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación tan interesante. Por lástima no te podemos aplaudir, pero... No se preocupe. ¿Alguien tiene... Adelante, quien tenga una duda sobre la presentación, por favor. Bueno, yo puedo empezar. A mí me llamó la atención las imágenes
falsas, bueno, no falsas, como las que nos presentaste de MOX, me parece. Sí. Lo que estábamos viendo era como Sintéticas. un clúster de eso, ¿no? ¿Un clúster de galaxias o qué es? Sí, son galaxias estas. Ya. Lo que no me llama mucho la atención el filamento. O sea, ¿qué sería el material en el filamento? ¿Sería parte de una galaxia o sería simplemente material intergaláctico que no está ligado a ninguna galaxia? Efectivamente, es material intergaláctico. Entonces, me regreso a una transparencia anterior. La materia oscura fría no tiene ninguna escala de corte en su espectro de perturbaciones. Eso significa que debes empezar a formar objetos gravitacionalmente estables y estos objetos, una vez que se forman, son polos de atracción gravitacional que atraen más materia a su alrededor para seguirla acumulando, para seguirla agregando. Entonces, lo que tú esperas en un modelo de materia oscura fría es que, es que haya huecos entre objetos gravitacionales dominantes, en este caso las galaxias, que vayan atrayendo el material intergaláctico, por lo tanto no haya filamentos muy fuertes entre los objetos gravitacionalmente formados. En cambio, en el modelo de materia oscura escalar, si hay un corte en el tipo de objetos pequeñitos que puedes formar gravitacionalmente, y entonces la agregación de materia en un mismo tiempo de evolución, o sea, no estoy diciendo que los grupos o los objetos no puedan seguir agregando materia con el transcurso del tiempo, pero lo que tenemos que hacer es la comparación en el mismo transcurso temporal. Entonces, en el mismo transcurso temporal, el modelo de campo escalar predice, o se muestra aquí, debe dejar todavía un poquito más de material intergaláctico, en este caso de materia oscura entre galaxias todavía debe quedar remanente. Obviamente el sistema se va a ir limpiando, pero tienes que dejarlo que evolucione más tiempo. En cambio, el de materia oscura fría es mucho más rápido el proceso y debe haber menos material de materia oscura entre galaxias. Lo sigue habiendo, hay filamentos, de todas maneras en las simulaciones hay filamentos, pero esos filamentos tienen menos materia que en el caso del campo escalar. Por lo tanto, las nubes de hidrógeno, las que van a formar las estrellas y van a formar las imágenes luminosas, tienen oportunidad de también ser atraídas por este material intergaláctico filamental, mucho más filamental, y entonces vas a ver también una serie de puntos luminosos filamentarios en la imagen de tu telescopio. Esa es la predicción que están haciendo aquí en este artículo. Esa fue la razón por la que quisieron poner este tipo de imágenes. De hecho, ellos argumentan que aun cuando no tengas un telescopio suficientemente poderoso, de todas maneras vas a poder distinguir estos filamentos luminosos. Y la distinción, como lo pueden ver en las imágenes inferiores, puede ser suficiente como para inclinarnos por un modelo o por el otro. Y muchas gracias. Entonces, la principal, o sea, este tipo de observaciones todavía no son posibles. ¿Es por resolución o por...? Ya. Sí, aquí lo hacen, por ejemplo, para el telescopio James Webb, que es el de siguiente generación después del Hubble. Entonces, aquí ya están haciendo este tipo de predicciones para un telescopio más poderoso que el Hubble en el óptico. Obviamente, tenemos telescopios que están viendo otras longitudes de onda, pero es importante también tener la observación en el óptico y eso es lo que están intentando estimar aquí. Ya. Ok, entonces en principio serían incluso estrellas y no sé, regiones luminosas, no sé, regiones H1, H2, que no están asociadas a ninguna galaxia. Pues fíjate que esa es buena pregunta de clasificación. Aquí todos los puntos luminosos en las imágenes son galaxias, ¿sí? Y obviamente interpretamos como que los puntos más definidos por su luminosidad pues son galaxias, los más grandes son galaxias grandes, los más pequeños son galaxias pequeñas. En el caso del renglón inferior, es buena pregunta. Yo puedo, en el inferior, yo diría que hay como 4 galaxias que se han formado de diferentes tamaños,
y en medio o entre ellas filamentos, que no podría yo decir que sean galaxias formadas, ¿no? En cambio, en la imagen del renglón superior, sí puedes ver que entre los filamentos ya se alcanzan a formar galaxias pequeñitas, ya muy definidas, que puedes distinguir hasta por un tamaño, de alguna forma. Entonces es buena tu observación de si en la imagen que estoy mostrando ahora estoy viendo galaxias o no. En principio, si me fuera la imagen que está en la parte inferior derecha, tendrías que decir que estás viendo como varias galaxias pequeñitas, pero sí muy ordenadas a lo largo de un filamento, ¿no? Que son más galaxias pequeñitas que la imagen que está en el extremo izquierdo. Allí también ves galaxias como que sí están en un filamento, pero como que la materia prefirió ya agregarse en pocas galaxias, ¿no? Pero sí, es buena tu pregunta de cómo se va a clasificar esto en caso de que lo vayamos a observar en un telescopio, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda, comentario? Adelante. Y yo, Francisco. Adelante. ¿Qué tal, Paco? Hola. Sí, tengo una duda acerca de esta misma figura. ¿Cuál es la diferencia entre deep y no deep? Debajo. Dice, de hecho, de la imagen dice, la segunda columna muestra la imagen de un telescopio que es 50 veces más profundo que lo que va a tener el James Webb. Entonces, la simulación que está en el renglón superior es la ideal que tú obtienes directamente de tu simulación, pero la que está abajo es cuando ya supones la condición realista de la distancia a la que están y entonces cuánta luminosidad realmente vas a poder detectar en la Tierra. Entonces, sí, la de arriba es la que tú ves, es como si tú estuvieras muy cercano a las galaxias, ¿no? Y la de abajo es, no, pero no estás cercano a esas galaxias, estás muy lejano, hay que tomar en cuenta el corrimiento al rojo, de que no captas de hecho no captas ni siquiera todo el flujo luminoso, lo captas nada más en un cierto intervalo de longitudes de onda, etcétera, etcétera. Entonces, realmente cómo lo verías en el telescopio es lo que intentan poner allí, pero es para un telescopio que incluso va a ser más poderoso que el James Webb. Sí, gracias. No. Adelante quien tenga dudas, comentarios. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Paco. Bueno, lo que quiero saber quizás es muy básico. ¿Cómo entra en escena la simulación Schrödinger? Pues, razón, no me queda claro, lo explicó, no sé, quiero saber cómo entra en escena esto. Muy bien, de hecho, no te preocupes, no lo expliqué en detalle, me fue muy ilustrativamente. Me regreso a esta transparencia. Cuando tú tienes la ecuación de Klein-Gordon, déjame ir un poco más hacia atrás. Cuando tienes la ecuación de Klein-Gordon, para una métrica general, y tú quieres ver la evolución gravitacional de este campo, pues entonces utilizas la ecuación de Klein-Gordon covariante, y dependiendo de cómo escojas la métrica, te va a aparecer pues, la ecuación diferencial que hay que resolver. En esta que estoy mostrando aquí es una muy sencilla porque está considerando una métrica homogénea isotrópica, que llamamos de Friedman-Robertson-Walker. Aquí la distribución del campo es homogénea isotrópica, y entonces adquiere esta forma, es una ecuación diferencial de segundo orden. Las derivadas punto son con respecto al tiempo, porque el campo solamente puede variar con el tiempo, no puede variar con la posición, porque estás tomando una evolución homogénea isotrópica. Pero este es el caso relativista, porque así lo tienes que hacer. El universo en estas escalas y en estos tiempos es relativista. Pero después tienes que introducir precisamente que el campo puede variar de punto a punto en el espacio. Entonces, en cosmología lo que hacemos es hacer perturbaciones lineales, entonces asumir que el campo puede tener variaciones lineales de punto a punto.
Y entonces tienes que tomar una métrica que considere también que el espacio-tiempo tiene esta propiedad de que varía de punto a punto en el espacio. Aquí es para un tipo de métrica escogida de manera muy particular, pero ya puede uno ver que empiezan a aparecer más términos relacionados precisamente con la acumulación gravitacional de materia en distintos puntos en el universo. Bueno, para simular la formación de galaxias, las galaxias vemos que ya no son objetos relativistas, los puedes describir con gravedad newtoniana y por elementos no relativistas, y entonces lo que hacemos es trabajar el límite no relativista de la ecuación de Klein-Gordon, también poniendo una métrica no relativista. Usualmente, si los que han llevado un curso de relatividad general, seguramente les han mostrado cómo poner una métrica sencilla, con poca desviación con respecto a la de Minkowski, una cierta desviación con respecto a la de Minkowski, y les pueden mostrar cómo de relatividad general obtenemos, por ejemplo, la ecuación de Poisson para el campo gravitacional. Y entonces tú puedes demostrar por el lado de relatividad general que vas a obtener la ecuación de Poisson si te vas al límite newtoniano, no relativista, y por el lado de la ecuación de Klein-Gordon demuestras también, se puede demostrar formalmente, linealizando, yéndonos al caso no relativista, que ahora tu campo, el campo escalar que estaban manejando en la ecuación de Klein-Gordon, lo puedes mapear a una función de onda cuya dinámica está dictada por una ecuación tipo Schrödinger. Esto no significa que aquí estés pasando a un punto cuántico, no. Es simplemente la descripción clásica del campo en términos de Klein-Gordon, pero cuando te vas al límite no relativista para describir velocidades mucho menores que la de la luz e interacciones gravitacionales no muy intensas, las newtonianas que te encuentras de manera ordinaria, entonces la ecuación que hay que resolver es una ecuación tipo Schrödinger, pero obviamente puedes recuperar la evolución del campo original a través de la transformación que realizaste. Entonces, ahí es donde se conecta. Cuando ya quieres formar galaxias, no tiene sentido que sigas en el límite relativista porque ya la gravedad local que te está interesando es muy débil y esa la puedes describir bien con gravedad newtoniana. Por lo tanto, te conviene irte a los límites newtonianos de ambas ecuaciones, las ecuaciones de Einstein y de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, allí es donde se conecta. Por eso, cuando hacemos simulaciones de galaxias en este modelo, ya no resolvemos la ecuación de Klein-Gordon, resolvemos una ecuación tipo Schrödinger. No sé si ayudó a despejar un poco la duda. Ya, muchísimas gracias. Ahora sí, creo que me perdí. Gracias. No, de nada. Luis, una pregunta. Sí, Con respecto a los tiempos de vida de este tipo de partículas, ¿cuáles son los límites? No, fíjate que esa es muy buena pregunta. Todavía hay mucha controversia de cómo puedes incorporar este tipo de partículas ultraligeras allí. No recuerdo algún tipo de experimento o de propuesta teórica que pudiera medir el tiempo de vida. Por lo menos en los trabajos que hemos realizado, pues suponemos que es una partícula estable por toda la evolución del universo. Pero la pregunta que formulas es muy, muy interesante. En el caso de la acción típico de Péchet-Quinn, pues tú tienes, por ejemplo, la posibilidad de que la acción decaiga en fotones, si su densidad es muy grande. Por ejemplo, existe ese canal. En el caso de... Si tuviera ese tipo de propiedad que esta partícula también tuviera el canal de decaer en fotones, por ejemplo, tomando esa analogía con la acción de Péchet-Quinn, entonces podrías observar un límite también en el tipo de densidad que puede tener el objeto que se forma gravitacionalmente, porque si el objeto es muy denso, o sea, está muy concentrado, tiene mucha gravedad, entonces se vuelve muy denso y entonces aumenta la probabilidad de que la partícula decaiga en fotones. Te lo digo porque sí se han hecho estudios, o estudios teóricos, obviamente, donde estiman
cuál es el límite de densidad que tú puedes tener antes de que empieces a observar una emisión muy fuerte de fotones. Pero hasta donde recuerdo, en el caso de la acción de Peché-Quinn, eso es para densidades ya cercanas a la densidad, por ejemplo, la del Sol, en el centro del Sol, ¿no? Entonces sería para objetos muy, muy pequeños. Pero es buena tu pregunta si suponemos algún tipo de decaimiento y entonces relacionarlo con la densidad. La densidad de las galaxias típicamente es muy baja, por eso la aproximación newtoniana funciona suficientemente bien. Entonces, incluso para el caso de la acción de Peché-Quinn, yo no esperaría una emisión muy fuerte de fotones proveniente del halo galáctico. Eso es básicamente lo que te puedo mencionar al respecto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga dudas sobre la presentación? Muchas gracias, Luis, por esa bonita... ¿Qué tal, Olivia? Gracias. Quiero regresar a la pregunta anterior, que es sobre precisamente la lámina que está ahí. Cuando tomas el límite newtoniano, o sea, bueno, para la galaxia dices que la relatividad general no importa, pero a grandes escalas, si quieres tomar en cuenta la expansión del universo y todo eso, imagino que de alguna forma sí es importante la relatividad general. Y aquí en tu ecuación que está ahí veo una H, que me imagino que es la constante de Hubble. Entonces, en realidad, ¿tú linealizas alrededor de Minkowski o de un FRW? FRW, de hecho, no solamente es en la ecuación de Schrödinger, o sea, lo notas muy bien, Olivier, el parámetro de Hubble, también está en la ecuación de Poisson, en la inferior, porque lo que está haciendo la fuente del campo gravitacional newtoniano no es directamente, bueno, no es toda la densidad de energía, sino es solamente la densidad de energía que se desvía del promedio. Entonces, efectivamente, estas simulaciones, tú tienes que resolverlas simultáneamente con la expansión del universo. Entonces, existe la ecuación de Friedman, aparte, que tienes que estar resolviendo. O sea, el parámetro de Hubble tiene su propia ecuación. Aquí el parámetro de Hubble no es una constante, es el parámetro que está evolucionando. Entonces, además, debes tener la ecuación de Friedman, que te da la evolución del parámetro de Hubble, conforme se va expandiendo el universo. Y en ese parámetro de Hubble tienes que meter pues, la contribución de fotones, de lo que llamamos bariones en cosmología, la materia oscura, e incluso la energía oscura. Entonces aquí, a tiempos recientes, el parámetro de Hubble lleva información de lo que le haría a la simulación la presencia de energía oscura a través de la expansión, y también en la ecuación de Poisson, porque el ρ total con barra que estoy indicando en esa ecuación, la barra indica promedio, es la densidad promedio del universo, cuya dinámica está dictada por la ecuación de Friedman, así como tú lo acabas de mencionar. Es decir, efectivamente hay una conexión con la cosmología estándar en la expansión. Muchas gracias. ¿Sí? Y si puedo aprovechar, en algún momento mencionaste que resolver esas ecuaciones, digamos, de Schrödinger-Poisson, es mucho más difícil que hacer simulaciones de n partículas. ¿Cuál es la razón de que es difícil? O sea, porque pensaría como es un campo escalar, de alguna forma se comporta mejor que en un fluido donde puedes tener choques o cosas así. Pero ¿cuál es la razón que es difícil, digamos, o más difícil hacerlo con Schrödinger-Poisson? Sí, tienes razón. No tiene estos problemas que acabas de mencionar, no los tiene. Pero la razón mucho más fuerte, déjame ir a por ejemplo, en esta simulación, las escalas que tienes que resolver para una simulación cosmológica. Por ejemplo, esta es una simulación cosmológica pequeña. Ustedes pueden ver que es de como 15 megaparsecs al cubo. Aquí simplemente estoy mostrando el plano, pero es que 15 megaparsecs al cubo. Las simulaciones que se van a utilizar, por ejemplo, para la colaboración DESI, son del orden de 1 gigaparsec al cubo. Entonces, en principio tienes que hacer simulaciones de un tamaño enorme, de hasta escalas de 1 gigaparsec en cada dimensión. Pero el problema es que para el campo escalar,
tomando el caso de una masa de 10 a la menos 22 electron volts, su longitud de Compton correspondiente es del orden de un parsec. Entonces tú tienes, para hacer la simulación, tienes que tener suficiente resolución de hasta un parsec para mantener bien el seguimiento de la evolución del campo, porque esa es su escala típica de variación de un parsec, su escala de Compton. Y además tienes que hacer la simulación del movimiento de toda esta materia hasta escalas de 1 gigaparsec. Entonces estamos hablando de 10 a la 9 órdenes de magnitud. Entonces, tener un código que sea capaz de mantener una resolución sobre 10 órdenes de 9 órdenes de magnitud en escala de distancia es muy, muy costoso. Ese es el principal problema. Lo que haces con la aproximación hidrodinámica es, de hecho, moverte en escalas, te permite la simulación hidrodinámica moverte en escalas un poquito mayores. No es necesario tener una resolución hasta la escala de Compton de la partícula y ya haces tus simulaciones, que son las que muestran esta transparencia. Pero ha habido discusión en la literatura y por eso el trabajo de Mox ha sido importante, porque él ha insistido en seguir extendiendo la capacidad de sus algoritmos numéricos y mantener la resolución de megaparsecs para evolucionar bien la ecuación de Schrödinger-Poisson y intentar ir cada vez a escalas mayores en sus simulaciones. Si mal no recuerdo, aquí sus simulaciones son del orden de 1 o 2 megaparsecs. Entonces, la resolución a la que se ha llegado con Schrödinger-Poisson es de resolución de un parsec en distancia, y la distancia mayor está llegando ya a una decena de megaparsecs. Entonces, estamos hablando ya de 4 órdenes de magnitud. Pero obviamente, dentro de lo que vamos a requerir en la cosmología, hay que aumentar todavía 5 órdenes de magnitud. Eso es el problema principal. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Duda, comentario? Bueno. Bueno, yo tengo un comentario adicional, si me permiten. Claro que sí. Francisco. Quiero agregar al comentario de Luis que una dificultad es que cuando quieres resolver el sistema de Schrödinger-Poisson es que la ecuación de Schrödinger es de tipo parabólico y cuando se utiliza Adaptive Mesh Refinement, el equivalente al factor de Courant, que iría como delta t entre delta x cuadrada. Cada vez que refinas, el valor de delta t disminuye cuadráticamente, no linealmente como si fuera la ecuación de onda. Entonces, al utilizar muchos niveles de refinamiento, la discretización temporal necesariamente aumenta, necesita un delta t mucho más pequeño. Y eso hace impráctico o inviable o difícil o costoso una simulación así. Así es. Sí, sí, gracias a Paco por dar más detalles. Completamente de acuerdo. Por eso es difícil. Entonces, otra vez muchas gracias, Luis, por aceptar dar este coloquio virtual. Gracias a todos los que se unieron. Los mantendremos informados por correo electrónico sobre futuros coloquios virtuales. Ahora el problema está siendo convencer a los ponentes, pero bueno, sí, ahí los mantendremos informados por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias por la apertura y por la posibilidad de darles el seminario de esta manera. Gracias, gracias a todos. Muchos saludos, Paco, Oliver, Francisco, Ricardo. Gracias, Emilio. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego.
Hasta luego, Ricardo. Muchos saludos. Hasta luego, Luis, que te vaya bien.